Perdón, para poder compartir con sonido, tengo que asegurarme que esté el sonido puesto. Aquí está, lo estaba abriendo mal. Muy bien, entonces vamos a comenzar con un video que hicieron hace unos años que resume la vida de Enrique Yo. Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Yo es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal. Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios. Y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano. Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente. Y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara. Y sentía que esa experiencia podía ayudarlo. En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto. Enrique amaba leer. Y un día, en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano. Todos los santos se adelantan a los tiempos. Creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Yo, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y de dignidad para todos. En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario. Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente. Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio llega al cargo de gerente general. Un gerente singular que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores. Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas. Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos. En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa que fueron diferenciales. Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina. Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo,
ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo. Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida, en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos. Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba. Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado. Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa. Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente. Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado. Un hombre que tenía 1000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia. Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario. Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces. Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque había otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba. Porque entraba silbando y era como que traía una alegría. Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad. Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy. Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores. Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él. Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando. En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Jou a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato, entonces decido hacer un trato con él. Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer. Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de 1 año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar.
Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir. Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer, gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento. Cuando la iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona, y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad. Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien. Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano. El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos. Una vida ejemplar. Que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció. Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás. Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó. Bueno, queríamos dar inicio a este encuentro con este magnífico video, ¿no es cierto, Sarita, que se hizo en el centenario, ¿no es cierto?, de Enrique. Y bueno, antes de pasar a darle la palabra a Sarita, la voy a presentar brevemente. Agradecemos desde Prodesi, la Asociación Civil por los Derechos Civiles, que Sarita se haya ofrecido a honrarnos con este conversatorio donde ella nos va a contar la historia y la personalidad de su abuelo. Sara Benjamina Crito de Irás es casada con 2 hijos, nieta del venerable Enrique Yo, abogada por la UCA, con maestrías en Derecho y Economía por la UBA y en Navarra en Matrimonio y Familia. Bueno, yo tuve el honor de cursar con ella la carrera de Derecho en la UCA, somos amigas de hace muchos años. Te cedo la palabra, Sarita, entonces, para lo que nos quieras contar de tu abuelo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Débora, y a Prodesi y también a la Universidad Católica Argentina, ¿no? De la que, como se veía en el video, Enrique fue uno de los fundadores, fue el primer tesorero. Vi las actas de ahí de primeras de la Universidad Católica, donde él conseguía los primeros pupitres, ¿no? Y se reunía al principio una vez por semana y después ya al final una vez por mes, y pidió licencia en el año en que falleció, en marzo del 62, ¿no? Que vivió hasta los 41 años. Mi mamá estuvo con él hasta los 16. Si hoy viviese tendría 105 años. Este video fue en el centenario. Y bueno, se casó. Él, bueno, se propuso desde muy joven hacerse santo, empezar ya, ¿no? Ahí está, si querés, la presentación, no sé si querés que Podemos la compartamos. presentación, cómo no, sí, sí, ahí la Como que comparto. su papá, que veía que, digamos, que quería que su hijo sea lo mejor, y no era agnóstico, le daba biografías de todo, de todas las épocas, no sé, de los griegos, de la actualidad, para que se destaque, no sea un mediocre más, ¿no? Y Enrique se dio cuenta que habían terminado todos estos personajes llenos de desilusiones de este mundo, sus vidas, y él decía, ¿no? Que la religión, además, bueno, del cariño a abuela con la que se casó, era donde estaba la respuesta, ¿no? De la felicidad, ¿no? Y así se propuso hacerse santo. Se casó con abuela a los 22 años, se querían casar ambos a los 21, pero bueno, los padres decían no, que disfruten la vida. Enrique siempre consideraba que quería vivir todas las etapas de la vida con abuela Cecilia, ¿no? Y le propuso a ella hacerse felices mutuamente, y a ella le encantó esta idea, ¿no? Hacer una obra de arte, ella que estudiaba Bellas Artes, de su matrimonio. Y le pedían a Jesús, ¿no? Santificar al Señor cuando rezaban el Padre Nuestro, y santificarse juntos. Y le propuso a abuela, justo le contaba el otro día a Débora, ser franciscanos, ser franciscanos, y a abuela no le gustó nada la idea, entonces le dijo, no te preocupes, vamos a hacer un programa de vida a ver qué te parece. Y ahí, bueno, pensaron en 5 medios. Primero era
en la misa con la comunión todos los días, en cuanto podía, no estaba navegando, ¿no? El rosario, que eso se lo propuso abuela Enrique y lo rezaron todos los días en familia, todos los chicos iban y cada uno pedían por sus intenciones. Después las jaculatorias que decía así con mamá recuerda cientos de veces haberlo escuchado decir gracias Dios mío cuando veía algo lindo, o Señor mío y Dios mío, o que sea lo que Dios quiera si había algún inconveniente. Después también siempre llevaban en el bolsillo, además de una cruz, un pequeño evangelio y lo sacaba en cuanto podía para leerlo y rezarlo, ¿no? Y el examen de conciencia para hacer un retiro anual y una confesión regular, ¿no? Y decía ya que tenía tiempos determinados en la Marina, él vivía en Puerto Belgrano, para el trabajo, para hacer deportes, para, bueno, para abuela le dedicaba media hora por día en la que hablaban o se escribían, hasta que se casaron. También le quería dedicar esos tiempos a Dios, ¿no? Y empieza a dar catequesis a sus compañeros. Hay siempre contaba abuela muy divertida de que abuela lo felicitaba desde acá de la ciudad de Buenos Aires a Enrique que estaba en Puerto Belgrano y lo felicitaba y el papá de abuela que era ateo decía supongo que con tanta felicitación lo habrán nombrado almirante y no era que había acercado a 5 compañeros a tomar la primera comunión, ¿no? Entonces como que él empieza a hacer esas catequesis, en un momento se prohíbe hablar de religión en la Marina, él empieza, bueno, a dar más charlas de matrimonio y familia, que le consultaban brutales problemas familiares a él. Al principio le habían hecho un poco de bullying en la Marina, o bastante. Le habían roto 2 dientes con una jabalera de metal, se burlaban, lo habían puesto en Berlín porque rezaba 13 Ave Marías a la noche y había dicho que quería llegar virgen a matrimonio. Y y ya él empieza a pensar en renunciar, ¿no? A la Marina, y no con el bullying, sino después, ya después lo seguían todos, no lo admiraban, sino se convierte, se acerca más a Dios, decide ir más con todas sus fuerzas a Él, con un manual de doctrina social de la Iglesia y quiere, ¿no? Mejorar las condiciones de los trabajadores. Ya en la Marina, en su foja lo calificaban como que se preocupaba del personal, se preocupaba de que tengan agua caliente para ducharse. Bueno, siempre estaba pendiente, ¿no? De su vida íntegra, ¿no? De las personas de las que estaban subordinadas a él, los ayudantes. Fue el primer oficial, el más joven de la Marina Argentina, ¿no? Y, y el día que termina la Segunda Guerra Mundial, el 15 de agosto del 45, él pide la baja. Él estaba estudiando, justo estaba llegando a Estados Unidos para estudiar meteorología en Chicago. Y en el barco había viajado con 2 sacerdotes de la JOC, de la Juventud Obrera Católica, fundada por Cardín, el cardenal Cardín, en Europa, que le recomiendan hablar con un obispo de allá de Chicago, Hildebrand, y Enrique, bueno, pide la baja y quería ser obrero. Y este Hildebrand le aconseja que si tiene la posibilidad de trabajar en las empresas, sea un apóstol entre los empresarios y así mejorar las condiciones de los trabajadores, ¿no? Y Enrique devuelve los gastos del pasaje a la Marina y, y le ofrece un tío de su mujer sin hijos que dirigía unas cristalerías acá en Berazategui un cargo como asistente de planta. Enrique duda y al final acepta después de pensar cuál era la voluntad de Dios y se capacita ahí en Estados Unidos en una empresa de vidrio, de la industria del vidrio Corning, cerca de Nueva York, que era socia de las cristalerías acá en Argentina, le daba la licencia de las Pirex en ese momento. Ahí nace mi madre, en Corning, cerca de Nueva York, y vuelve a la Argentina, donde el Papa le había pedido a los obispos argentinos víveres para de la Europa de posguerra. Enrique es el secretario, empieza a mandar cartas a todos los empresarios que conocía. Bueno, mandan muchísimos víveres. Hasta está contado en un audio, el único audio que está grabado así de Enrique impulsando la fundación de ALACDE en Perú. Cuenta, ¿no? Cómo intentaron fundar el ACDE. La asociación al principio era católica, después cristiana, de dirigentes de empresas, en varias ocasiones infructuosamente. Cómo vino Cardín de Europa, este cardenal de la Juventud Obrera Católica, y les cuenta que se animen, que él había fracasado, no sé si 15 veces en 12 años, algo así,
Bueno, finalmente en 1952 fundan esta asociación y entre estos empresarios que se habían juntado, ¿no? Muchos de Acción Católica, a recolectar estos víveres que necesitaba en la posguerra Europa. Y bueno, también funda, ¿no? Fue uno de los fundadores de la Universidad Católica Argentina, luego de ir a hacer un curso en Harvard University sobre administración de empresas avanzadas. Y bueno, y en la empresa él la veía como un instrumento de dignificación. Si querés pasamos a la siguiente, Débora, por favor. Y él veía que no solamente era una realidad económica, sino también una realidad humana. Una realidad económica donde da contraprestaciones a lo que aportan en la empresa y también da bienes y servicios que la gente necesita, ¿no? Y que lo coloca en el mercado. Pero también es una comunidad humana que internamente debe contribuir a unir y a desarrollar a las personas que participan en la misma, a desarrollar sus personalidades. Ahí contaba una persona que falleció el año pasado cómo ella y su padre habían trabajado en las cristalerías y cómo su padre, que no sabía ni leer ni escribir, aprendió a leer en las cristalerías y también oficios que no estaban relacionados con su trabajo de obrero revisor de botellas de electricidad y plomería y cómo gracias a esta lectura podía después leer el diario una vez que se jubiló y después también contribuir al bien común de la sociedad humana. Ahí hay, bueno, varios videos en YouTube, los invito también a verlos, de Enrique Yo Oficial, además del Instagram, donde está Ricardo Palermo, que era el jefe de tesorería, que cuenta que una vez entró a la oficina del presidente de la compañía, que en ese momento era Gastón Taxier, y cómo este le preguntó a Enrique si concretaban o no un proyecto, y Enrique le dijo que mejor que no, porque si bien era bueno para la compañía, no lo era para el país. O sea que tenía bien en cuenta, ¿no? Que debía contribuir al bien común. Entonces así veía a la empresa como una comunidad de vida, como decía este sindicalista en el video, Carlos Custer, que era sindicalista de las cristalerías, y veía que había que no solo buscar el máximo cantidad de utilidades, sino el máximo de resultados positivos en todas sus dimensiones de la empresa, también como comunidad humana. Aunque también, si querés, en la siguiente filmina se ve que él se da cuenta de que los beneficios, las utilidades, son necesarias, no son una compensación por el riesgo tomado, por el servicio prestado, y que no existe una fórmula mágica que permita a una empresa vivir dando pérdidas. De hecho, estaba en algunos directorios de empresas familiares, donde trataba de poner gente capacitada, que no se elija a dedo, y tenía la votación de la mayoría de los primos en contra. Y dando pérdidas las empresas, después de que él falleció, no continuaron. O sea, se da cuenta que era necesaria para la continuidad de la empresa estas ganancias, ¿no? Pero decía que lo que había que preguntarse una auténtica empresa no es cuál es el máximo que se puede ganar a costa de los trabajadores, sino cuál es el mínimo que una auténtica empresa debe ganar. Que el fin primario debe ser este de producir bienes y servicios que la gente necesita y el secundario, ¿no? Estas ganancias que no deben contradecir a este fin primario, aunque son un motor necesario, ¿no? Para la economía, pero no como fin único, ¿no? Como volante director. Y Enrique, si querés pasamos a la siguiente, Débora. Consideraba que los deberes del empresario que más se deben destacar son el de servicio, de progreso técnico y de ascensión humana. En el de servicio, bueno, porque debe representar un servicio al otro, aunque sea directa o indirectamente. Y ahí hay un testimonio de una persona que vive, que se llama Esteban Woca, uno de los empleados, que dice que los empleados se dan cuenta que Enrique se acercaba no para servirse de ellos, sino para servirlos. Y por eso los mantenía como mucho más comprometidos en hacerle bien las cosas, ¿no? Hacer bien el trabajo, que cuando él llegaba comenzaba la paz. Si estaban peleados, él escuchaba a uno, hablaba con el otro, que era algo característico de él, que esa siembra, ¿no? de paz. También el deber de progreso técnico, bajo su dirección se hicieron los primeros tubos fluorescentes en Argentina, ¿no? Estar a la cabeza de todo adelanto técnico, de evitar todo desperdicio de material y de buscar, ¿no? Que multiplicar la capacidad creadora por este mandato bíblico de dominar la tierra.
y mandaba a capacitar a gente a otros países. Por ejemplo, uno va a ver a Berazategui y escucha cómo viajaron, por ejemplo, por primera vez a Estados Unidos para capacitarse en el sector del laboratorio o a Brasil o a otros países, ¿no? Hay uno, Peterín, que contaba que iba a vender el auto para ir a visitar a su madre, que no la veía hace muchos años en Italia, y Enrique se enteró y dijo que no venda nada el auto, que se vaya y se capacite ahí en Europa y después pase unas vacaciones con su madre, ¿no? Y eso no significaba que se aprovechaban del todo lo contrario, generaba un compromiso mucho mayor con la empresa y con el trabajo. Y el tercer deber que él más destacaba era la ascensión humana, ¿no? Este desarrollo, incremento de la personalidad de todos los que participaban. Me impresionó uno que me decía que su padrastro no era creyente, pero que Enrique en su libretita anotaba, no debería estar en un puesto mejor del que está, como que siempre estaba viendo dónde podían dar, ¿no? Aprovechar todos sus talentos y más que darles algo, hacerles darle cuenta de lo que podían realizar, ¿no? Hacer fecundar sus dones, sus cualidades, como decía abuela, que hacía florecer las cualidades de la gente, ¿no? Y por eso logró este compromiso, ¿no? Que contaba recién el video de que fueron a donar sangre más de 260 trabajadores y le fue a agradecer a la fábrica luego de esta donación, cuando él tuvo varias operaciones, intervenciones quirúrgicas por el cáncer, diciéndole que cómo agradecerles esa vida que le habían donado, ¿no? Que a ellos que siempre había considerado como a esos colaboradores como ejecutivos y no como meros ejecutores, ¿no? Siempre les reconocía, ¿no? Sus trabajos y se les ocurría una forma de acercar, no sé, los materiales a los hornos, no es que se adueñaba del mérito del otro, sino que reconocía y lo felicitaba. Hay también un testimonio de un capataz que dice que estaba retando a uno y Enrique lo separó el hijo y cuando hizo bien el trabajo se lo reconociste, ¿no? Y él siempre estaba pensando sobre todo más en las personas que en la empresa, ¿no? Y esto de ser simpático, de crear buen clima, esto ya en la Marina había visto como dos buques iguales con el mismo gente, depende del comandante si estaba de buen o mal humor, cómo cambiaba. En un momento dice que se da cuenta que una persona, uno de estos comandantes, estaba de mal humor por el calor, entonces decía por el viento norte, entonces decía, me voy a aprender yo, sin decir los nombres, ¿no? Porque le contaba por carta, ¿no? A no dejarme dominar por estos vaivones, ¿no? Si hay calor me pongo de mal humor, ¿no? Es como que estaba muy atento al buen tono con la gente, por supuesto que sí pedía perdón si había algún mal tono, que todos dicen que siempre estaba, ¿no? Con una sonrisa, preguntando por sus cosas. Se da cuenta que las personas prestaban sus talentos, ¿no? En la compañía. Y que la productividad, bueno, ahora vemos en la siguiente filmina que más que mejores máquinas, mejor organización, la promoción económica profesional, es este desarrollo de las personas, ¿no? Este fructificar los talentos de cada una de ellas, ¿no? Y por eso defendía al personal. Por ejemplo, en 1961, la Corning Glass, que era esta compañía que llegó a ser accionista mayoritaria de las cristalerías, decide despedir a un grupo de 1.200 personas. Y Enrique, ya bastante enfermo de cáncer, viaja a Estados Unidos y dice que si se despide a una sola, él renuncia. Y además mostró los balances de la compañía auditados por Price con ganancias razonables y no se decidió ninguna y se puso más dinero para nuevas máquinas, ¿no? Que se producían allá y que las enviaban. Y, y abuela decía que Enrique tenía mucha fe, pero ella no tanto, porque ella estaba bastante enfermo de cáncer y si le aceptaban la renuncia, se iba a quedar sin pensión cuando él falleciera a los pocos meses, ¿no? Pero bueno, hay gente como Liliana Porfidi, que habla en el videíto antes, que es hija de uno de los obreros que iba a quedar desocupado y que hoy agradece esta defensa del personal que hizo Enrique, porque dice que su papá le había dicho que había nacido con un pan bajo el brazo, porque el año que ella nació iba a quedar desocupado y con esta defensa del personal de Enrique ella pudo tener un crecimiento con estabilidad económica y educación, ¿no? Después fue secretaria de Cultura ahí en la Municipalidad de Berazategui. Y bueno, y en la siguiente filmina vemos también cómo Enrique consideraba que el empresario debe ser como Cristo en la empresa y decía que Jesús, que tanto tenía para enseñarnos, nos dijo que seamos mansos y humildes de corazón como Él, ¿no? Y que
Esas son características que tiene que tener el empresario, ¿no? Además de la eficacia, la energía, la iniciativa, la firmeza, ¿no? La eficiencia, porque para distribuir más hay que producir más, ¿no? Y ahí Carlos Custer también dice, ¿no? Que en las reuniones sobre todo escuchaba. Y yo le pregunté una vez, ¿cómo hacía para acordarse los nombres de los más de 3.500 trabajadores? Y dice, no sé cómo hacía, pero como si tuviese el Espíritu Santo, ¿no? Como metido en la cabeza, ¿no? Que llegaba y le preguntaba a cada uno por su hija o por si estaba terminando bien su casa, se acordaba de cada persona. Y le preguntaba por sus cosas o no sé, que, si necesitaban algo, por supuesto que lo anotaban en una libretita que él siempre llevaba. Y en 1959, una falta de pedidos de las farmacéuticas y de unas embotelladoras, y Enrique propuso ocupar al personal excedente en tareas útiles para la compañía y mandó una circular diciendo que la desocupación, antes que un mal económico, era un mal moral por el conjunto de sufrimientos que cargaba a las personas y sus familias. Y estas personas repararon galpones y cuando repuntaron los pedidos, los obreros calificados del vidrio permanecían en su puesto de trabajo, no se habían pagado indemnizaciones y recién ahí lo felicitaron en la empresa, aunque algún director le agarró bronca, ¿no? Por esta decisión ya de él como gerente general, ¿no? Y, y siempre todo con un gran coraje, ¿no? Este coraje de pensar que se puede cambiar las cosas y eso que en ese momento también había un auge muy grande del comunismo, ¿no? Eh, por ejemplo, tenía unas personas del comité comunista y él siempre buscaba lo positivo de los otros. Por ejemplo, decía, proponen el aguinaldo, qué bien. O sea, siempre estaba buscando lo bueno del otro. Un propósito que a mí me llamó muchísimo la atención la primera vez que lo leí, después vi que era el Evangelio, es estimar a los demás como los superiores, ¿no? O tratarlos con benevolencia, ¿no? Siempre estaba viendo como lo bueno del otro. Y si querés pasamos a la siguiente. Debbie, por favor. A ver por dónde vamos. Y bueno, fue, también eso lo dijo Juan Pablo Simón Padrós, ¿no? Que fue el autor del salario familiar en Argentina. Lo nombraron en la Unión Industrial para hacer los estudios que había que hacer para las cajas de compensación, de cuántos menores de 15 años y discapacitados, porque él decía que una familia para que no se discrimine a las familias con hijos por parte de los empresarios, ¿no? Entonces, que un porcentaje muy pequeño de lo que los empresarios daban se destina a estas asignaciones familiares y, y así los que tenían hijos no, digamos, podían educar a sus hijos y no ser discriminados por la familia numerosa y no tener un nivel inferior al del soltero, ¿no? Solo faltaba hacer estos estudios engorrosos que nadie hacía porque esta ley de salario familiar parece que mucha gente la quería. Y bueno, con un grupo también de ACDE lo hicieron y fue casi autor, digamos, textual, ¿no? De este decreto ley en su momento del 57. Adelina Umier era una de las empleadas que falleció ahora con la pandemia, la verdad que de Enrique y contaba que se quedó embarazada y que en el 59 y que Enrique no la querían subir de puesto, promover, entonces lo fue a ver a Enrique y Enrique dijo, ah, por supuesto que queda promovida y le aumentó el sueldo y porque iba a tener un chico a fin de año, le habían contestado a ella, ¿no? Y entonces, le dijo que siga todos los trámites de la caja de maternidad en ese momento y le dijo que si quería dejar de trabajar se tome licencia, ella decía no, que se sentía bien. Adelina dijo, hizo las funciones de la caja de maternidad porque le habían dado muy poco dinero, ¿no? Y Enrique dijo, qué injustas que son las leyes de los hombres. Y bueno, si querés pasamos a la siguiente, sobre un poquito del desarrollo, que fue la última conferencia que él dio, y dominar la tierra. Están colgadas en la web todas estas conferencias, ¿no? Él veía el desarrollo no para poseer el mundo, ¿no? Sino para, bueno, como último fin, sino para ofrecerle a Dios una mejor Argentina, ¿no? Para ofrecerle lo mejor a Dios, ¿no? La última intervención pública que él tuvo en la ciudad, en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires fue, me contó hace poco, a fin del año pasado, uno que se sentó al lado de él
todos se quejaban de la corrupción que había en Argentina, de lo mal que estaba el país. Y Enrique dijo, me contaba que era 2 meses antes de que se muera Enrique en agosto del 62. Y Enrique dijo, bienaventurada es nuestra patria porque en ella se puede llegar a ser santo, ¿no? Como que él siempre tenía eso en vista, ¿no? De que había que ofrecer lo mejor a Dios, por eso había que hacer bien las cosas, ¿no? En la empresa, en todas partes, y decía que para hasta la misa, ¿no? En la Eucaristía se necesita el trabajo del hombre, el pan y el vino, que no es solo la uva o el trigo, ¿no? Pero siempre el fin del desarrollo es la promoción integral de las personas, ¿no? Y sus familias, no es el desarrollo por el desarrollo mismo. Es lindísima esa conferencia. Bueno, todas las conferencias son la de Eucaristía y vida empresarial también. Bueno, y ya empieza a hablar del matrimonio con abuela y la familia un poquito, que también ahí buscaron la santidad, santificarse entre ellos y santificar al Señor, como pedía cuando rezaban el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre y que juntos santifiquemos al Señor. Y le había propuesto a abuela esto de la felicidad mutua, entonces decía, si vamos a perseguir el mismo fin, no vamos a tener peleas. Y eso se lo pregunté a sus hijos si recordaban haberlo visto pelearse y ninguno recordó ninguna pelea. A mi tío sacerdote le pregunté cómo hacían cuando no estaban de acuerdo. Me contó que antes de fallecer, como ya tenía metástasis en los pulmones, le recomendaron a los médicos ir a Brasil y llevaron a dos de sus hijos, a este Juan Miguel, que es sacerdote, y a otro que ya falleció porque había tenido problemas de operaciones en la cabeza desde muy chico. Y, y cuando volvía en la última noche, Enrique, para complacer a la abuela, le dijo de dormir enfrente al mar, en el puerto de Santos. Y abuela dijo, mejor que no, porque tenía miedo que le pase algo, ya falleció al mes, ¿no? Con el cáncer bastante tomado y dijo, no, mejor en el centro y terminaron durmiendo en el centro, ¿no? O sea, como que hablaban así las cosas. Igual Enrique se había propuesto no aceptar lo que Cecilia le propusiera, ¿no? Y este amor que tenían, se lo pedían a Dios, ¿no? Y cómo esto se nota cuando le dice, ¿no? Que en cada comunión, en la Eucaristía, la quería más a ella, ¿no? Los unía más, ¿no? El sacramento de la unión, ¿no? Y se propuso, ¿no? Contarle todas las cosas a abuela para liberarse de las preocupaciones materiales y así poder unirse más en Dios, por Dios y para Dios, ¿no? Y así santificarse mutuamente. Hay esa carta que a los 2 años de casado me encanta a mí, ¿no? Que le dice que estaba enamoradísimo de ella como, más que nunca, como novio, como marido, como copartícipe del sacramento grande del matrimonio, ¿no? Con mayor humildad, pureza de cuerpo y de corazón, ¿no? Abuela decía que habían sido muy felices en su matrimonio. Y ya cuando se estaba muriendo, cuando viaja a Estados Unidos para defender al personal, le escribe a ella, ¿no? Tú y yo, pues sin ti no podría realizar mi cometido, mi función, tendríamos que ser santos con mayúscula y todo, ¿no? Siempre tenía esa meta, ¿no? De la santidad, ¿no? Y, y en la familia también era muy alegre, ahí se nota como mamá cuenta en el videíto que vimos de Facundo Arana, que llegaba a la casa silbando. Ya desde que estaban de novio le decía a abuela que no quería dedicarle las horas del día en que estaba más cansado, ¿no? Entonces por eso se proponía no demostrar mal humor ni cansancio. De hecho, Miss, que yo la conocí, la crió abuela, porque a abuela se le murió la mamá cuando era chiquitita, cuando nació y después la ayudó a abuela con mi mamá y sus hermanos. Decía que nunca lo había visto demostrar su cansancio ni mal humor, que no sabía cómo hacía, ¿no? Llegaba y los alzaba a los más chicos, era muy cariñoso, prestaba atención de verdad con ellos. Mamá dice que pensaba que le iba a contar a su papá, ¿no? Y que una vez que había tenido una pataleta y era mínima, su papá se agachó, se semi arrodilló para tener la vista al mismo tiempo y ella decía que no quería que su papá la siga escuchando, no sabía qué más decir, ¿no? Porque era muy chiquitita, o sea, todos los escuchaba muchísimo, siempre, bueno, el trabajo también dice que tenía una escucha muy atenta y bueno, les enseñaba a los chicos, ¿no? A ser austeros, a tener a Dios como centro y no a sí mismos, a no ser egoístas, a ayudar a su mamá. Y bueno, y siempre buscaba, ¿no? Llegar a comer en familia y a rezar el rosario. Y por eso si lo invitaban a un cóctel, decía que tenía este compromiso muy importante, ¿no? Que era comer
en familia, y los domingos iban todos juntos a misa y les explicaban los más chiquitos, hay muchos testimonios, ¿no? Cómo los abrazaba a todos sus hijos y los hacía rezar después de la comunión, el alma de Cristo, santifícame, y el mi alma, oh mi amado, mamá dice que era un momento de oración, pero súper intenso, ¿no? Como los hacía rezar a los chicos, y se ve que llamaba la atención porque hay muchos testimonios de ese momento en la iglesia El Pilar, acá en Buenos Aires, ¿no? Y todos los días también iba a misa ahí de 7 de la mañana y hacía media hora de oración, eso también lo cuenta abuela, ¿no? Y rezaban el rosario todos los días, juntos en familia iban todos, nadie se rebelaba, la verdad que impresionante eso, delante de un cuadro de la Virgen, y se turnaban en rezar. Y Enrique le decía, abuela, ¿no? Que era la costumbre que quería, que era de más valor que le iban a dejar a sus hijos. Y este tío sacerdote dice que siempre estaba accesible, que lo podían interrumpir si estaba leyendo en cualquier momento, si estaba tomando el desayuno, le pedía una cuchara de su yogur y se lo daba, ¿no? Que nunca como protestaba, ¿no? Que siempre estaba accesible. Esto era una propuesta que él se había hecho. Acá se ven muchos de los propósitos que él se hacía, ¿no? Constantemente ser simpático, ser como los demás necesitan que seamos, amables, que el mandamiento del amor no es solamente amar a los demás, sino quitarse los defectos que impiden que a uno lo amen. Siempre se estaba haciendo propósitos, ¿no? De demostrar la bondad de Dios, de que la religión no produce tristeza, sino alegría. Eh, es ser humilde, esto de estimar a los demás como superiores, ¿no? De ver lo positivo, la dulzura, de pedirle a la Virgen que supla nuestras insuficiencias, ¿no? Y de ser santo, si querés estos propósitos de vista en la siguiente, ¿no? De ser santo no solamente como marido, sino también como padre, como hijo, porque eso es la responsabilidad que tenemos en las manos, lo que Dios nos puso en las manos, ¿no? Ser como santo como dirigente de empresas, eh, y decía, ¿no? Que no basta, ¿no? Con las buenas intenciones, sino responder a las necesidades de los demás, ¿no? Y estos propósitos continuamente, y es algo que todos dicen, ¿no? Mamá sobre todo dice que lo que evoca de su papá es la alegría, que nunca vio a nadie tan alegre, ni siquiera al mejor animador de fiestas, ¿no? Eh, y eso porque se lo proponía continuamente, no pasaba ningún mal tono, ¿no? Y decía, ¿no? Hablar con la gente, no a la gente, ¿no? No manifestar nunca superioridad. Eh, Uno pensaría por todos estos propósitos que sería re antipático, y todo lo contrario. Todo el mundo dice, ¿no? Cómo miraba con una paz, cómo sonreía. El 90% de las veces lo vi con una sonrisa, ¿no? Que tenía un autodominio enorme, me parece, en ese sentido, ¿no? Para desde que era joven se había propuesto, ¿no? Que lo que decía esta santa como es Catalina de Siena, que nadie que se acercara se retirara sin estar mejor. Y esto lo lograba también, ya terminando, consultando a la Virgen María, ¿no? La consideraba su socia. Decía como así a los socios se les consultan las cosas importantes, y lo demás se considera que se tiene aprobación del socio. Él la consideraba con su consultora permanente, ¿no? Decía que es modelo, ¿no? Porque nos dio el mejor regalo. La empresa produce bienes y servicios, ¿no? Y contribuyó más a la promoción humana, y es madre de todos, nos enseña a ser más comunitarios, y veía que en Caná mostró un espíritu de iniciativa, vio una deficiencia organizativa y dijo, bueno, falta vino, supo delegar también con oportunidad, ¿no? Hagan lo que les diga, le dijo a estos sirvientes, ¿no? También nos ubica, nos enseña a elegir la gente, cómo llamarla, como hacía con Bernadette, que le llamaba ¿queréis hacer el favor de venir? O a Juan Diego, ¿no? Y nos libera de las preocupaciones exageradas, ¿no? Y egocéntricas, ¿no? Y nos ayuda a hacer el trabajo en equipo. Él decía que consultemos a María, que contemos con la inteligencia de ella, que ella hizo mejor lo que tengamos que hacer, ¿no? Y haciendo una comparación con la cristalería, decía que seamos como un vaso de vidrio, que María lo llene de su contenido a Jesús, y que lo haga transparentar a todas partes, ¿no? Esta bondad de Dios. Y bueno, queda abierta a preguntas, no sé si quieren consultar algo o que amplíe algo. Bueno, Sarita, gracias. Extraordinario. Esta recopilación que has hecho, después la podemos mandar, ¿te parece? Cuando mandemos la grabación, porque
ahí has puesto de manera muy ordenada muchos aspectos que son para leer detenidamente y poder pensarlos. Bueno, abrimos ahora entonces a las preguntas que quieren hacer. Bueno, doy la bienvenida ahí, que está otra de sus nietas, Male Cristo, ¿cómo estás? Voy a hacer para que cada uno pueda abrir el audio por sí mismos. Perdonen que lo habíamos cerrado por la grabación. Y bueno, que aprovechemos las preguntas que le queramos hacer a Sarita o a Male y ahí Eduardo, te escuchamos. Sí, no, mi pregunta es, a mí me parece que él tuvo mucha influencia de la experiencia de la algodonera Flandria. No sé si tenés alguna idea de eso, porque fue uno de los primeros empresarios que vino de Bélgica con la doctrina católica, formado en La Vaina. Era un empresario importante, y mandó uno de sus hijos a la Argentina, ¿no? Y creó la empresa algodonera Flandria un poquito antes y fue uno de los fundadores con él de ACDE. Me parece que es uno que él y Martín de Elizalde son personas que me parece que tuvieron bastante relación con él. Y respecto de la Marina, otra cosa, a mí lo que me llamó siempre la atención de él es que él llegó a ser teniente de fragata, ¿no? Y tuvo, tanto en el Liceo Naval como en la Escuela Naval, tuvo un comportamiento extraordinario, siendo la Marina de esa época muy anticatólica, ¿no? Llamativamente. Acuérdense que no había, no tenía, no había capellanes navales, ni había, en la Escuela Naval no había capilla, a diferencia del Ejército y la Fuerza Aérea después. Recién en la década del 80, la Escuela Naval tuvo una capilla, ¿no? Impresionante, sí, él saltaba de alegría cuando encontraba un católico. Era como una felicidad en la Marina, así que sí, evidentemente no había muchos católicos y por eso él hacía este apostolado, ¿no? Estas reuniones, como él las llamaba, para dar catequesis a los que quisieran, ¿no? Y muchos tomaron la comunión, les hacía hasta la estampita, ¿no? Que iban en Puerto Belano a la capilla del hospital, que era donde la llevaban unas monjitas, él iba ahí a misa, ¿no? Y con respecto a los Steverlink, fueron tres los socios fundadores porque necesitaban para la asociación en el 52 12 personas y tenían un poco de miedo en ese momento de hacer competencia a la CGE, entonces nadie quería. Entonces Steverlink de Fiat le puso dos de sus hijos bastante jóvenes, o sea, de los 12 eran tres Steverlink los que iniciaron. Digamos, la primera asociación de la asociación que, digamos, la primera, el consejo de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Así que sí, bastante, sí, estaba muy vinculado con ellos y en la Marina sí, súper difícil. Él trataba ahí de acercar la mayor parte. Tenía igual amigos que pensaban totalmente lo opuesto. Uno de los mejores amigos que da su testimonio no era creyente, ¿no? Y él se ponía contento si se ponía de novio y si se casaba con una chica católica, ¿no? Como había gente sí que pensaba, en un momento hubo una revolución, creo que fue en el 43, y le escribe a abuela, ¿no? Me impresiona porque tengo muy amigos que son pro revolucionarios y muchos amigos que son re contrarios a la revolución, la primera revolución que hubo en Argentina, ¿no? Y ahora no me acuerdo bien detalles históricos, ¿no? Pero bueno, a Enrique no le parecía bien la revolución, pero tenía gente que opinaba totalmente lo opuesto y lo quería mucho a Enrique. De hecho, su papá que era agnóstico, su suegro que era ateo, gente que pensaba radicalmente opuesto y sin embargo era muy querido. Y él, por supuesto, en temas de política no se metía tampoco ni en equipo de fútbol, que a veces han preguntado, ¿no? Porque él buscaba favorecer la unidad, era uno de sus propósitos, ¿no? Y veía lo bueno independientemente del partido político, del lugar o de las creencias. De hecho, en su familia tenía su abuelo, Alejandro Yo, que se había casado con una católica y él era presbiteriano y iba todos los domingos a las dos como celebraciones, ¿no? Entonces tenía como
en ese sentido, por supuesto que quería que se acercaran todos y se moría, hacía muchos esfuerzos por el apostolado, pero era muy respetuoso de las creencias de los demás también, ¿no? Y en la Marina se ve que había muy pocos católicos, por eso estaba tan abocado a ese apostolado él, ¿no? Sobre todo también regalaba libritos. Dice que a veces como pensaban que él los conseguía gratis, le pedían de más y él le pedía a abuela que le compre del Santo Rosario, del matrimonio, libritos. Y sobre todo también les conseguía para las monjitas estas que manejaban el hospital, que tenían la capilla, que sigue existiendo ahí en Puerto Belgrano, les pedía libritos para que ellas repartan, como la gente que está internada tiene más tiempo para leer, ¿no? Como que siempre estaba buscando, ¿no? En definitiva, ¿no? Ese acercar, llevar a Dios a las almas. Vos sabés si- a mí me parece que, a mí no me consta, pero él toma muchas cosas también de Monseñor de Andrea, que se dedicaba también a los derechos del trabajador, sobre todo en las mujeres, ¿no? Se fue muy importante, Monseñor de Andrea. ¿Vos te consta que tenía bastante vínculo con Monseñor de Andrea o no? No Mm, sabés. no, como Monseñor Andrea, no sé, sé que sí se escribió con el Monseñor Rau, que se fue arzobispo de Reconquista en el Chaco, que le encargó la redacción de la pastoral colectiva para los trabajadores en 1956, que fue casi de puño y letra de Enrique. eh, en el momento en que capaz no se valoraba mucho a los sindicatos de los trabajadores, bueno, Enrique escribió sobre los derechos de los trabajadores. El cardenal Poli, cuando descubrió que Enrique la había manuscrito casi textual, dijo, se podría considerar como el primer perito del episcopado argentino, ¿no? También, ¿con quién más? ¿Con qué otro? Ah, con el cardenal Piroño también. Hay un testimonio de Carlos Custer, que él trabajaba en Ricoló cuando Enrique la dirigía, ¿no? Y era sindicalista, y que se había ido a una reunión de acción católica en el interior de Argentina un fin de semana y no conseguía vuelta para llegar puntual porque su jefe era exigente. Y Cardenal Piroño le consiguió un lugar en un colectivo y lo esperaba al día siguiente temprano en las cristalerías Enrique y yo. O sea, contaba como, o sea, sí, en un momento abuela le dice, él siempre tuvo dirección espiritual, se confesaba, y se iba a confesar a una parroquia de Sagrada Familia en Berazategui, con un sacerdote italiano, Policiccio, que está enterrado en esa parroquia donde tiene fama de santidad. Y abuela le decía, ¿por qué vos que conocés tantos obispos y sacerdotes intelectuales te vas a confesar con este sacerdote? Y Enrique le contestó, porque yo necesito que sea santo, ¿no? Que me lleve a la santidad. Él buscaba eso, ¿no? Y bueno, ahí veo que hay alguien más que quiere preguntar. Sí, ahí Daniel y Claudia, no sé cuál de los dos tienen que abrir el audio. Ahí, Buenas tardes. Mi hola. nombre es Claudia Tomino, yo soy la esposa de Daniel Bloch, que es el que pertenece a la Orden Tercera Franciscana. Pero yo participo del movimiento de la Palabra de Dios. Y en una ocasión tenía que anunciar sobre el perfil del cristiano. Y mi hermana me regaló este libro, Ah, mirá qué lindo. donde hablan obreros, amigos de Enrique Yo, colaboradores. Y entonces, a mí una de las cosas que más me llegó es que cuenta acá, entre todo lo que me llegó, que, por ejemplo, cuando se casaba un obrero y él sabía que necesitaba un juego de muebles, se lo regalaba, ¿no? O se estaba construyendo la casa y le daba un sobre con el sueldo y un poquito más y le decía para una ventana, ¿no? Y la esposa contaba que cuando se acercaba fin de mes, se la pasaban comiendo lentejas, ¿no? Porque esta generosidad de él, claro, se resumía en una baja de ganancias para ellos, ¿no? Pero lo que a mí todo esto me lleva a pensar es que cuando Jesús conquista el corazón del hombre, esto se nota en sus acciones cotidianas, ¿no? No es un misticismo desencarnado el que vive el verdadero cristiano, ¿no? Como Enrique, sino que es un misticismo que lo lleva a comprometerse con el prójimo, ¿no?
Así que bueno, eso les quería decir que a mí me impactó profundamente lo que leí. Gracias. Qué lindo. Sí, hay como 400 testimonios en ese libro, Viviendo con Alegría, que cuentan así pequeñas anécdotas, cosas que vivieron con Enrique, sí. Ahí si querés, Sarita, contanos qué libros hay. Este de Viviendo con Alegría es una recopilación de testimonios, ¿no? De Y gente que lo después conoció. y están notas, que son los pensamientos de Enrique, y apuntes personales que acaba de sacar de vuelta, Claretianas. Mm. Ese finito. También hay uno de Víctor Fernández, que es La santidad en medio del mundo, que lo presentó ahí en la UCA Ah, cuando que se lo había pedido, parece que el cardenal Bergoglio en su momento, no cuando era papa. mm, Después hay varios, la verdad. Hay uno de Mónica Aranda, que hizo en la Universidad de Navarra. Hay otro de las cartas de amor, que recopilé yo con mi sí. madre en la pandemia. Elegí las que más nos gustaban. Después, no sé, están las conferencias de Enrique y Dominar la Tierra, que esas están colgadas en la web. Está en la O sea, ¿son página. conferencias de él que daba dónde? ¿En la universidad? ¿Dónde son esas conferencias? Dio sobre todo en reuniones de Uñapac, de dirigentes de Ah, empresas cristianos, en Córdoba, en Mendoza, qué eh, bueno. también Poder en leerlas. Católica. Sí, son muy lindas las Mm, conferencias. Hubo mm, también un congreso eucarístico, ahí dio Eucaristía y vida empresaria, que son lindísimas porque son las bienaventuradas aplicadas a la vida mm. empresaria, ¿no? Eh, bueno, también están las redes, ¿no? De Enrique Yo Oficial, está el Instagram donde se ven videitos con varios testimonios, está el Facebook y en YouTube hay muchos testimonios también de personas que lo conocieron ahí. Así que, Sí, yo después te voy a pedir como esos links para viralizarlos a todos los que se genial, anotaron, sí. interesados, para que puedan conocer sobre todo esta página donde están sus conferencias. Victoria, tenés que abrir el audio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo no voy a hacer una pregunta, pero simplemente agradecer, especialmente agradecerte, Sara, bueno, Débora y Sara. Yo tengo la fortuna de conocer a Enrique eh, hace rato, gracias a mi hermana que está conectada aquí, que participa de ACDE, y tengo todo esto aquí. Estuve en México hace 10 años y simplemente, bueno, abrí el micrófono para agradecerles mucho, especialmente todo el trabajo que hacen para divulgación de él como santo. Mi hermana le dice San Enrique porque se anticipó y, y bueno, también así como parte del testimonio, tuve chance de estar en Buenos Aires cuando fue la misa por agradecimiento eh, de ser nombrado beato y nosotras crecimos en Berazategui. Entonces para mí la fábrica Rigoló es algo que es muy... Bueno, crecimos en Berazategui y soy de la Sagrada Familia de Berazategui, era mi parroquia. Recuerdo donde está Policicho, sé dónde está enterrada su tumba, así que bueno, tengo muchos puntos de contacto también. Y en la parroquia Sagrada Familia voy cada año, hay una imagen gigante de él en la fachada que lo han puesto, así que bueno, simplemente compartirles eso, perdón si tomé su tiempo, pero agradecerles mucho y bueno, y adelante hasta su canonización. Ay, qué lindo. Bueno, están todos invitados a la ceremonia de beatificación, aunque todavía no hay fecha, la va a fijar el Vaticano cuando Dios quiera, ¿no? Así que va a ser en la ciudad de Buenos Aires, porque Enrique vivía acá en la ciudad de Buenos Aires. Ojalá que todos puedan viajar, los que estén lejos, y venirse, ¿no? A la ceremonia de beatificación, que esperemos que sea este año, no sé. Se supone que sí. Sus restos están en la Basílica del Pilar, ¿no es cierto? Los han colocado ahí. Así que también es un lugar central. Gracias, Victoria. Qué lindo conocer tu historia y además que esté tu hermana acá también. Me alegro mucho que te hayas podido conectar. Ahí está Gonzalo, no sé si Gonzalo Castellanos está en Tucumán. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo muchas estás? gracias. Perdón que no encienda la cámara. Bueno, yo también me sumo al agradecimiento de Victoria. Gracias, Débora. Gracias, Sarita, por este maravilloso conversatorio. En ese libro que mostraban recién, Viviendo con Alegría, en la etapa final de Enrique Shaw hay dos hechos que me llaman la atención y que por ahí quizás puede profundizar Sarita. Uno es que Enrique rezaba mucho por la conversión de su papá, que era agnóstico, y su papá lo invita a Lourdes, al matrimonio,
ya cuando él habrá tenido 40 o 41 años, creo. Y él en principio decía que no vayan, que destinen ese dinero a fines comunitarios, pero bueno, al final terminan yendo a Lourdes, su papá le dice, no, vamos a hacer el viaje. Y el hecho es que después de ese viaje, bueno, Enrique ve a su papá que va a misa, comulga, no sé si llega a confesarse, y bueno, y eso lo pone muy contento. Por un lado eso, y por otro lado, cómo habrá vivido Enrique, ¿no? La pérdida de su último hijo, que tengo entendido que fue ahí poco antes de su muerte. Bueno, eso quería preguntar, gracias. Buenísimo, Gonzalo. Sí, Enrique ofrecía mucho sus sufrimientos por su papá. Ahí hay un testimonio muy lindo del cardenal Mejía, que fue el que le pidió a Agre que inicie la causa, que dice que lo veía ofreciendo sus sufrimientos por la conversión de su padre. Y sí, su padre le ofreció pagarle para que haya un milagro, aunque era agnóstico. Viajar a Lourdes dijo no, que lo dé tal cual, así, a la gente que lo necesita. Él dijo que no se lo iba a dar, que viaje nomás a Lourdes. Y bueno, viajaron a Lourdes y él pidió por la conversión de su padre, que cuando volvieron, y ya Enrique estaba muy enfermo, su padre decidió, bueno, confesarse, se casó por iglesia y bueno, y comulgó unos 5 días antes de que Enrique falleciera delante de Enrique. Así que fue para él, dijo la Virgen, hizo el milagro, como que algo que él había estado pidiendo tanto, ¿no? Decía que, y ofreciendo tantos sufrimientos. Y, y abuela también, poco antes de fallecer, abuela tenía muy malos embarazos. Se las pasaba casi todo el tiempo de reposo, con muchas pérdidas. Y ahí Enrique la cuidaba un montón. Y bueno, este último perdieron 4 hijos. Y, y este último fue muy incipiente, recién muy, muy chiquitito. Igual abuela decía que, yo recuerdo que me contó que le había contado a Enrique esta pérdida de este bebé y que nunca lo vio llorar tanto, ¿no? A pesar de que era una vida tan chiquitita, o sea, muy incipiente el embarazo, Enrique veía, ¿no? Todo el valor de la vida humana, ¿no? En este bebé que perdieron, ¿no? Y bueno, y eso que ya estaba muriéndose, en definitiva, a los pocos meses ya fallecía Enrique. Y sí, ofrecía todo cuando se estaba muriendo. Dice que cuando falleció, la enfermera le vino a decir llorando a mamá que le había ofrecido agua a Enrique y que Enrique le había dicho que no la quería tomar para ofrecerla por quienes no tienen agua corriente en sus casas. Y también fue muy impresionante que se dirigió, ahí está el padre Moledo que lo cuenta al mes de fallecimiento en un aniversario, ¿no? En una misa, que Enrique se dirigió a los trabajadores diciéndole que los problemas no los provocan las cosas, sino la falta de buena fe y de comprensión, que era bueno necesario esto en la empresa. Ya estaba como hablando muy con la lengua paralizada, ¿no? Así que pedía disculpas. Y después, bueno, también se dirigió a Juana, él perdió a su mamá a los 4 años. Entonces lo crió una eh, digamos, institutriz, sería que ella era muy católica, Juana O'Connell, y mi abuela contaba de la mano, la llamó. Esta Juana también lo siguió visitando a Enrique y a sus hijos eh, toda su vida, y el hijo de ella cuenta también, ¿no? Que antes de fallecer, Juana lo llamaba Enrique, ¿no? O sea que tuvieron una relación muy fuerte, ¿no? Y ella no se quiso casar hasta que Enrique entró a la Marina a los 14 años, ¿no? Así que seguramente tuvo influencia, ¿no? En su fe católica. Bueno, me fui por las ramas, perdón. No, no, hermoso. Ahí está Roxana, que creo que también quería hablar, ¿no? Roxana. Hola, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación, por la conferencia. Hablo desde Perú. Acá en Perú muchísimos devotos de Enrique, muchísima gente, empresarios, familias, que cada día más van conociendo el testimonio. Y definitivamente el testimonio de Enrique deja huella porque se dan muchas conversiones, definitivamente. Y eso es grandioso. Realmente es un regalo del cielo. Gracias, muy amable. Gracias, Roxana. Y
Y Sarita, y contanos un poco, bueno, es también impresionante ver que tu abuela, digamos, sobrevivió a él unos 40 años más, ¿no es cierto? Cierto. Ella falleció a qué edad, tu abuela es un... A los 86. Y sí, Ujú. guardaba todos los papeles para que no se los toquen, porque las hijas, después contaba, mamá, querían cada una unas cartas, ella las guardaba para que, y la cedió, ¿no?, a la actora para que se estudie para la causa de beatificación toda la vida de Enrique. Y por eso, bueno, el cardenal Poli, que estuvo a cargo de la comisión histórica, encontró estos proyectos de la pastoral colectiva para los trabajadores, el episcopado argentino, ¿no? Guardó toda la documentación. Bueno, el cardenal Poli con un equipo, ¿no? María Isabel de Ruque y otras historiadores que, bueno, de ahí de la UCA, la doctora Gutiérrez Berizo vio toda la parte de salario familiar. Sí, hubo un gran equipo, ¿no? Mandaron 13.000 hojas a Roma Ujú. para estudiar, ¿no? Y por eso el Papa Francisco en el 21 decretó que es venerable, ¿no? Que vivió todas las virtudes en grado heroico. Bueno, y a fines del año pasado, el 18 de diciembre, el Papa León XIV autorizó, ¿no?, esta beatificación. Así que estamos ahí camino a la beatificación. Sí, qué maravilla. Y esta familia que se produjo el milagro que aparece en el video, ¿ustedes tuvieron contacto con esta familia? Bueno, la que Al- aparece en el video sí era un médico que tuvo cáncer de núcleo de lengua, algo Ujú. así, sobre todo Fernando Elizalde, que es el administrador de la causa, tuvo contacto con ellos y bueno, estaba desahuciado, él no era creyente y bueno, cuando empiezan a rezar, bueno, pasa todo lo que esta mujer, Cuenta. digamos, Mm. cuenta, que vive, le ve crecer a sus hijas, se acerca a Dios, así que por eso lo cuentan ellos. Sí, es impresionante. Sí, Mm. hay muchos favores y gracias de Dios a través de la intercesión, ¿no? De los Mm. venerables y ahora primer beato porteño va a ser, no hay otro de la ciudad de Buenos Gran Aires. cosa, gran cosa que tener uno. Ahí, Male, veo que has compartido también la oración, ¿no? Para rezarle y en la novena, ¿eh? Qué bueno ahí que la podemos también tener, aprovechar especialmente ahora, ¿no? Todos estos meses previos a la beatificación. Qué bueno, qué bueno. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo o hacer una pregunta. Male, te queremos escuchar, decir algo. Estás ahí. No, eh, gracias, gracias, mm, qué lindo este espacio y conocerlos. Y también de ver a Sategui, a Victoria, a Jimena, que también. Gracias, gracias. Lindísimo escuchar. Siempre uno, ¿no?, te moviliza, ¿no? Esto de que es posible ser santo con las realidades como la nuestra, Argentina, todas las dificultades, día de familia, de trabajo. Así que bueno, gracias. sí, sí, no, es un gran regalo tener y conocer. Bueno, siempre la vida de los santos tiene eso, ¿no? Que motiva. eh, Todo lo que has contado, Sarita, además son gestos cotidianos, ¿no? Accesibles a todos, ¿no? No es algo que imposible de realizar, sino en eso de los pequeños detalles. Bueno, en ustedes hay una impronta también, porque bueno, yo debo decir que por lo menos las hermanas Crito que yo conozco, que eh, están siempre luchando y cuidando, ¿no? Por la defensa de la vida, el por nacer y bueno, en todas estas cosas que nos hemos unido, así que en ustedes hay mucha herencia también de este abuelo tan santo, ¿no? No, Em, no se hereda, no se hereda, ¿eh? La responsabilidad es personal. Así como el derecho penal también, viste que es personal, así que la vara es Bien, alta, bien. ¿no? Hay que estar a la altura de Sí. las circunstancias, ¿no? Pero como dice Male, es una bendición inmerecida. Sí, la verdad Mm. que es impresionante pensar, ¿no? Que todo lo que puedes, bien que puede llegar a ser una persona que hace el bien, ¿no? Y la Mm. alegría que genera estas generaciones tan lejanas, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, esa es ocasión entonces para conseguir sus escritos, leerlo, ¿no? Ver lo que él decía respecto, muy interesante todo el tema de la empresa, ¿no? Del trato con los trabajadores o de cómo él resolvía cada cuestión
que se le planteaba o mismo cómo vivió su enfermedad, ¿no? También eso es un ejemplo hasta el final, ¿no? Bueno, ahí dejan mensajes. Después te los voy a copiar, se los voy a copiar para que los tengan, Sarita y Male, estos mensajes tan lindos que cada uno está dejando de acuerdo a lo que han leído, lo que han podido conocer de Enrique. Bueno, si no hay entonces más comentarios o preguntas, vamos a cerrar este primer encuentro, ¿sabes, Sarita? Sarita, que te voy a llevar a varios lados para que se pueda difundir la vida de Enrique, porque hace mucho bien y vale la pena, y también a los jóvenes, ¿no? Que puedan conocer esta vida tan ejemplar y bueno, además sentirnos orgullosos de que fue argentino, ¿no? Entonces, que es de nuestra Argentina que tanto queremos. Así que bueno, desde Prodesi te agradezco muchísimo tu generosidad porque apenas te dije, enseguida te pusiste a disposición y bueno, eso es muy valioso. Y bueno, seguiremos entonces difundiendo cada uno desde donde está la vida de Enrique y estaremos, si Dios quiere, en esa, una vez que se sepa esa fecha de beatificación, en esa celebración tan linda para toda la Argentina. Les deseo a todos muchas gracias por haberse sumado también. Vemos ahí muchas caras amigas. Y bueno, nos veremos pronto en los próximos encuentros. Gracias, que tengan muy buenas noches. Gracias, Sarita. Gracias, Male. Gracias, Débora. Débora. Muchas Hasta gracias. pronto. Gracias, hasta Adiós. luego. Gracias. Gracias. A ustedes.